Abre las hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por contactarse con nuestro programa a través de la doble 88.3 FM. Avia Yala Culturas Radio llega esta vez con un experimento. Vamos a ver qué tal nos sale hoy y veremos si lo repetimos en otra oportunidad. Y fue interesante escoger a este dúo de amigos. Uno porque ya los conocemos y es como que un poco más fácil conversar con quien ya conoces. Otro porque están en semana de aniversario, van a estar con varias presentaciones y por supuesto nosotros desde diferentes ámbitos comunicacionales apoyándoles porque sin duda alguna es nuestra tarea, es nuestra labor y ellos lo merecen por tantos años de trabajo. Hoy estaremos conversando con el dúo Negro y Blanco y la verdad es que para mí es un privilegio no solo haberlos conocido ya hace muchísimo tiempo, sino que hayan aceptado la entrevista en una semana en la que están muy estresados, ¿no? Por el concierto de aniversario de este viernes y por supuesto por lo que va a suceder también el domingo en la Feria de las Culturas y por lo que la vida todavía les va a imponer como obstáculos dentro de los próximos años porque no termina su carrera con estos 20 años, sin duda alguna. Vamos a conversar con Mario y Cristian durante los próximos 45 minutos y como siempre le pido por favor que me acompañe a través de la señal de Avia Yala Culturas Radio por la doble. Así comenzamos. Para que todo sea nuestro y una gran fuga de besos. Muy bien, vamos a comenzar y darle por supuesto las gracias a los chicos por venirse tan temprano hoy. Chicos, gracias por estar acá. Cristian, Mario. Hola, Feliz bienvenidos. De estar aquí contigo. Qué bien. Sí, felices, tranquilos y además con esa música de fondo más felices. Bueno, vamos a explicar un poco lo que van a escuchar. Son cinco temas de cada uno, ¿no? Les hemos pedido 5 temas cada uno y creo que van a ir intercalados. A lo mejor no, a lo mejor van a reconocer 3 de Mario, 3 de Cristian. Pero bueno, el objetivo es un poco conocerlos a ambos y por qué ambos juntos, ¿no? Porque creo que no se puede entender Negro y Blanco si no están los dos. Creo que quedaría la mesa coja si invitamos al Cristian y no está el Mario, entonces va a decir el Marito en ese momento, ¿no? Y no va a estar el Marito para decir, no fui yo, no, te has equivocado. Chicos, ¿qué significa para ustedes infancia? La infancia, es el semillero para hacer canciones. Yo creo que el 80% de la música que componemos viene de experiencias de familia, viene de experiencias de nuestra infancia, lo que hemos escuchado desde que éramos niños. Nos han criado, en eso coincidimos los dos, ¿no? Nos han criado escuchando música de Silvio, de Víctor Jara, de Sabia Nueva y de otros. Entonces la infancia es el semillero. Y ¿sabes qué? El encuentro además con el mundo de la música en lo personal, ese tiempo yo me acuerdo, tengo como 2 o 3 recuerdos muy fuertes de infancia y lo musical. En lo familiar también, pero en lo musical. En lo musical, el primer momento que escuché Silvio, me acuerdo perfectamente que fue en Santa Cruz, en la casa de mi abuela, no sé qué edad tenía yo exactamente, 6, 7 años, y mi tío, hermano de mi madre, era esa época universitario y tenía su cuarto ahí en la casa de la abuela y estaba estudiando y puso un cassette de Silvio. Me acuerdo del momento de la primera vez que escuché, porque, o sea, me llamó la atención, no sé exactamente por qué, porque obviamente no entendía nada de la letra seguramente, pero algo me llamó la atención. Y le pregunté y me explicó un poco qué era Silvio, un poco de qué se trataba, ¿no? Entonces me acuerdo de ese momento. Y otro momento igual, el vínculo familiar con Sabia Nueva. El Jaime Junaro estuvo mucha época, de hecho estuvo un tiempo de compañero con mi madre, ellos estuvieron juntos una época. Entonces él visitaba mucho la casa y había mucha guitarreada. Qué experiencia, ¿no? De cerca, el Marito. Muy fuerte, pero maravillosa. Porque eso fue que destapó muchas cosas y en base a eso también empezaron a, como decía Cris, como un semillero de lo que seguimos haciendo hasta ahora, ¿no? Qué lindo. Oye, cuéntame sobre esa relación de tu mamá. Es decir, me has dejado así como que en el chisme, ¿no? Me ha traído el asunto. Bien, Mario se ríe y el Cristian se ríe. De la cultura. ¿Sabes por qué? Porque tú siendo un gran trovador y teniendo al Jaime tan cerca, nadie se imagina que puede tener a alguien tan cerca cuando dices lo tengo cerca. Puede ser lo tienes cerca porque piensas en él, porque te gusta su música. Fue una cercanía además así como familiar. Familiar, claro. Sí. Estuvieron un tiempo juntos y hay muy lindos recuerdos de esa época. Yo tengo muy lindos recuerdos de esa época por las guitarreadas, por toda la luz que el Jaime nos llevaba también en esa época, ¿no? A la casa y todo. Pero siempre, de alguna forma, más allá del tema específico de esa relación de mi madre con el Jaime, han rondado mucho a mucha gente de la música
alrededor de la círculo, casa, claro. las guitarreadas. El Adrián Barrenechea estaba siempre ahí. El Adrián el Barrenechea, Hecho uno de los mejores Durán. amigos de mi madre. O sea, el hermano de Adrián, la hermana de Adrián, ha crecido con mi mamá. Entonces, al Adrián lo he tenido en mi casa todo el tiempo. No nos conocíamos con Mario, pero sin embargo, el Adrián estaba siempre en mi casa también guitarreando. Sí, en ambas casas estaban como que El haciendo César nexo. Espada no ha sido novio de mi madre, pero era otro de los mejores amigos de mi tío. Pero mi tío César Jorge. Espada enamoró de mi tía, creo. Así que... Entonces igual tengo recuerdos de niño escuchándolo al César en mi casa guitarreando las canciones y al Adrián, ¿no? Mira Entonces, las conexiones que se juntan aquí. después nos dimos cuenta, muchos años después con Mario, que había muchísimas conexiones de familia. Pero además que, claro, no solamente han sido conexiones musicales en nuestro caso, luego nos hemos ido enterando, ¿no? Pero nosotros nos hemos conocido en el 94, hace 20, Ya en la universidad, 25 años en la empezando universidad. la universidad. Pero, digamos, nos fuimos enterando que nuestros abuelos se habían conocido. Mi abuelo había sido, no sé si doctor Sí, de tu médico de mi abuelo, abuelo. que ha ido a la casa del Cristian varias Médico de veces. su abuelo. Entonces, claro, había una conexión previa. La mamá del Cristian ha sido profesora de mis tías en el colegio. Entonces, habían como conexiones familiares también, no solo musicales, pero también coincidencias musicales, porque ambos nos han hecho escuchar esa música. Claro, en la misma de efervescencia contenido de social. la trova, ¿no? Sí, Pero sí, sí. hay unas conexiones bien raras entre ustedes. Sí, súper lindo. Rarísimo, rarísimo. A mí como que me eriza, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué será que desde tan chiquito estamos tan cercanos? Un evento que haya marcado la infancia de cada uno, familiarmente. No necesariamente lindo, puede ser un momento duro. La muerte de mi abuelo fue un momento muy fuerte en mí. Alguna vez creo que lo contamos, incluso lo conté en el programa contigo. Su muerte, y bueno, su último deseo fue que creme en su cuerpo y que sus cenizas las echaran al mar. Entonces todo ese episodio muy fuerte, muy duro, pero también muy patriótico en el sentido de recuperación del mar, porque mi abuelo amaba el concepto del mar y él era uno de los principales, de las principales personas en Bolivia que quería que el mar regrese a Bolivia, ¿no? Entonces todo ese episodio fue clave para que yo en el Píntame Bolivia, la segunda estrofa, el cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral, la escribe esa estrofa pensando en él, ¿no? Y en ese recuerdo está muy grabado, está muy grabado, ¿no? Y eso tiene que ver también con un tema digamos, de educación cívica, ¿no? También como que se trasladó ese sentimiento de recuperación. Pero no lo veo nunca así, o sea, para mí Nunca lo el mar viste es así. como un concepto de familias, el mar es parte de mi familia, entonces, sí, pues ya ves que como le dices, educación cívica suena tan formal, Claro. para mí es una cuestión, hablar del mar Muy para mí es como personal. hablar de un compañero, de algo que está ahí, que siempre estuvo ahí en mi familia, como si fuera una persona que fue exiliado, un familiar exiliado, ¿no? Ese concepto de un familiar exiliado, para mí eso es el mar, entonces la necesidad de que retorne el mar. Para mí lo veo y lo siento y cuando canto el Pinta de Bolivia, ese es el concepto, pero no estoy cantando para educar cívicamente a los que me escuchan, sino para contagiar ese sentimiento de proximidad. Es impresionante cómo un evento que parte plenamente de tu propia intimidad se convierte en una bandera política quizás de otros, ¿no? Porque cuando escuchan la canción nadie imagina que pueda haber Claro. tanta intimidad dentro. Yo espero que en el Píntame, si analizas su letra y todo, sí sientan esa intimidad, porque en ningún momento creo que es una canción chauvinista. Digo por la o- poesía, o- porque normalmente Claro, cuando te encuentras claro. temas así, ¿no? Ah, Poéticos. Como dices, si es que crees en mi canto, hazte Bolivia, tú también, ¿no? Siempre es tú hazte Bolivia, tú sé. No es algo ajeno, no es algo extra, es algo que somos nosotros, incluso si no has nacido en Bolivia, Claro, como Luis Espinal o como tantos otros que se identifican con la causa. aman este país, tú eres este país, ¿no? Y lo que le falta a este país, que en este caso es el mar, también vas a sentir que te falta a ti. Sin duda. Qué lindo. Mario. En un momento de la infancia yo voy a ir por el lado más bien de algo lindo, un recuerdo muy lindo, pese a que fue trágico también, pero fue lindo en lo familiar. ¿Por qué? Porque llegó un momento en la infancia en que todos vivimos en la casa de mi abuela. Mi ¿Cuántos abuela- eran? O sea, Una tribu. eran como, no sé cuántos, no, nunca conté. ¿Una mini tribu Pero cultural? Era en la casa de mi abuela en Santa Cruz. Mi abuela es cruceña, de Charagua, en realidad, el cruceño Ya. nació en Charagua. Y vivimos una época en su casa, montones de primos hermanos, varios tíos, mi madre y sus hermanos, y es una casa pequeña nomás. Entonces nos distribuíamos como podíamos. Pero fue una época muy feliz para nosotros, ¿no? Fue una época muy feliz. Y uno de los recuerdos que fue trágico, pero para nosotros fue maravilloso, fue cuando el año 83 se desbordó el río Piraí y hubo un turbión muy turbión. fuerte. Un turbión que
Se hizo mitad de la ciudad. A través del cual, de ese turbión y esa cosa, se armó el Plan 3000 Sí. en Santa Cruz, porque justamente el plan era hacer viviendas para 3000 Para los familias que... afectadas. Sí. Y fue lindo para nosotros por el tema así de la niñez y el río y la aventura de que nos sacaban de la llegando casa. el turbión, o sea, tú claro, tienes yo tengo todo. las imágenes del río llegando y el hermano de mi abuela llevándonos en su auto, escapando del río y el río atrás como película. Así Fue como una aventura película, para Dios todos. mío. Nosotros felices porque ¿Qué edad no había tenías, Mario? clases. ¿Unos 10? 8, 9 9. años, 9 años. Feliz no porque sé. no había clase, mira lo que piensan los niños. Claro, Bueno. mira. Y cuando estábamos en la terraza de no sé qué vecino, ya mucho más allá, ver el río cómo pasaba y llevaba así vacas y muebles. Claro, fue una locura para nosotros. Pero después de eso, una cosa que marcó también un poco la línea, aunque no creas, social y política, aunque no creas, cuando hubo este plan de hacer las viviendas del Plan 3000, y obviamente le ofrecieron a mi abuela darle una casa en el Plan 3000, siendo que su casa se había caído con el Piraí. Mi abuela dijo, no, nosotros vamos a reconstruir nomás la casa que tenemos, donde vivimos. Ahí mi tío dijo, sí, yo voy a apoyar con mis amigos, vamos a ayudar a levantar Como los no tenía muros. recursos para hacerlo. No había Estaban- plata ni Claro, nada, pero mi abuela claro. dijo, hay realmente familias que necesitan esas casas en el Plan 3000. Más ¿no? que ¿Qué hacen? nosotros. Claro, la abuela. La abuela y marcó, tenía ¿no? que ser. Y todo el mundo, ya, sí, lo vamos a hacer así. Claro, ¿quién iba a decir que no a la abuela? Claro, porque además hubiera dicho sí y hubiera tenido 2 casas. ¿Me entiendes? Así, porque yo creo que la gran mayoría hubiera hecho eso. Dicho, Claro. sí, súper. Se hubiera Denos en el Plan triplicado, 3000, pero claro. también así tenemos Y ella 2. dijo, denle al que necesita. Ella dijo, realmente. claro, nos quedamos con la que tenemos, la reconstruimos nosotros y denle a otra familia del Plan 3000. Entonces, claro, fue también, en lo personal, es una cosa que a mí igual me ha marcado mucho. Y la abuela siempre ha marcado un poco una línea en ese sentido. Con todo eso, por mi abuela no es que ha sido política, no, pero tiene una sabiduría Claro. que ha ido marcando. Es que lo político no tiene que ver solo con un tema partidario. Así es. Lo político va más allá Más de bien, un El partido. ser humano es un ser Claro, político. Lo claro. verdaderamente Ser político no es partidario. No es partidario, claro, claro. Y Bueno, en ese sentido... esa mezcla de recuerdos así. ¿no? Qué lindo, chicos. Ambos están marcados por los abuelos. Miren las cosas que uno se entera. Y no lo leí en internet, Mi abuelo ustedes me lo cruceño, acaban de además, bueno, decir. Valle Grandino y de Charagüe. Fuertes, abuelos fuertes, ¿no? Con una estirpe bien fuerte. Cuénteme sobre el espacio escolar. En mi caso, 12 años en un colegio jesuita, en el San Calixto. Mi tío, el hermano de mi mamá, también era calixtino, y creo que mi tío abuelo también, entonces era Es como una que tradición familiar, era una ¿no? tradición familiar. Pero yo rescato mucho de la educación de mi colegio, de algunos sacerdotes jesuitas que me hablaban de Luis Espinal, que me hablaron de la época de las dictaduras. Nunca voy a olvidar una de las visitas que tuvimos de niños a la Radio Fides y a ver los aparatos que todavía tenían en esa época. Conservaban los agujeros de bala, ¿no? De lo que habían entrado y habían baleado los aparatos y los habían quemado y habían arrancado. Entonces eso también ha sido muy importante. Y musicalmente, desde que entré a colegio, entré al coro. Entonces tenía un profesor de coro, Juan Carlos Ayala, que tenía una mente muy abierta para el colegio, tal vez demasiado abierta para el colegio. Entonces, no sé, él nos dijo, ¿qué les gustaría cantar? Bueno, me hizo la prueba de voz y yo entré de solista, a cantar de solista. Me preguntó, ¿qué te gustaría cantar? Yo le dije, el hermano dame la mano de Mercedes Sosa. O sea, hermano dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Y en vez de decirme no, que no, cantaremos la del burrito, la del animalito, me dijo, ya, la sacaremos. Y cantamos creo que un día de la madre, no sé, una cosa así, todo el coro. Y yo me acuerdo cantando así, eso, ¿no? Métale a la marcha, los padres ahí, los métale curas y al los tambor. padres ahorita. Estábamos a 3 o 4 años de haber pasado la época de las dictaduras, o sea, era Claro. el 84, por ahí, ¿no? Entonces yo cantando. Y cuando tú "Métale a la propusiste ese tema, marcha". ¿tú tenías conciencia de lo que se decía en ese tema? Sí, porque mis padres, mi madre sobre todo, profesora de literatura y lenguaje, mujer, así era la roja, la comunista de la casa, la rojita, mi abuelo La le hija decía, roja. ay, mijita rojita. le decía, ¿no? Ella ya me había educado y desde su panza, así ya me cantaba, ella toca la guitarra y canta, y ella cantaba las canciones de Víctor Jara, pero no solo me cantaba las canciones de Víctor Jara o demás, sino que me explicaba, me las contaba con una especie de cuento, ¿no? Me decía, ok. esto viene de aquí, esto viene de acá. Pedagógicamente, y viene así. digamos. Sí, Qué importante, ¿no? me iba contando todo eso desde niño, ¿no? Entonces yo ya, cada vez que escuchaba una canción de estas, analizaba la letra, ¿no? Me hacía analizar mucho la letra. Y mi abuela hacía lo mismo, pero sobre todo mi madre era la que más me hacía analizar y
Y yo feliz, yo fui con mi repertorio de canciones que quería cantar en el coro y no me dijeron no. Había una fuerte línea social, ¿no? En tu caso, es decir, en tu vivencia infantil, había una fuerte Sí, línea y se ha social reforzado en el colegio, porque los que han estado en el San Calixto saben que hay un trabajo y una labor social muy fuerte, desde el comedor popular, pasando por los trabajos que nos llevaron así, ya sea a Corpa, a trabajar o a Coroico y hacer labor social, a cosechar papa y demás. Entonces, nunca se ha escapado de eso el San Calixto. Espero que no se haya escapado. Espero que no se haya escapado. En mi época estaba muy marcada, ¿no? Y hemos tenido profesores que desde un inicio nos han hablado de esas cosas, nos hacían leer o nos hacían cantar. Mi profesor de informática me ha hecho escuchar el Ojalá realmente profundamente por primera vez, ¿no? Entonces él tenía una guitarra y me decía es así, y él me enseñó los primeros acordes de Ojalá. Entonces, de informática. El de informática, ¿no? Me informó sobre el Ojalá. Marito, cuéntanos de ti. A ver. De informática. En el caso mío, mira, qué importante las experiencias de colegio. En el caso mío no fue así, porque no era un colegio que tenía una inclinación social, ni mucho menos. ¿En qué colegio estabas? Casi todo lo contrario. Un colegio que se llama Los Pinos, en la zona sur. En la zona sur. Jailoncito. No, no ya. tanto. Rebelde, digamos, una cosa medio rara. Era caótico. Era un colegio caótico. Lo he amado por la gente que he conocido ahí, porque son amistades que seguimos conservando. De hecho, dos de los integrantes de cuando creamos el grupo Negro y Blanco, porque antes éramos un grupo, eran de mi curso de colegio, ¿no? La Tere Morales, creo que. La Tere Morales hemos compartido... ¿Cómo calificas ese colegio en temas de formación? ¿Y cómo tú te incluías en ello? No, era un colegio más bien de formación, pero Te van a escuchar lo de los... A ver, pero cuéntanos por qué, porque no nos sirve de nada que nos afirmes sin argumentos. No, lo que pasa es que creo que, tratando de ser objetivo también... Objetivo, por favor. He amado mi colegio por el tema de las amistades y varios profesores que han sido muy lindos. Pero el nivel de educación no era digamos, de los social, mejores. Digamos, así y no había mucho esta inclinación social como el San Calixto, que yo hubiera amado tener. Más bien, todo el tema social de mí viene por la familia y también por una curiosidad personal. Pero el colegio no nos ha inculcado eso. A ver, cuéntanos algunas de tus rebeldías, Mario, para poder entender un poco tu línea de... No, eran rebeldías así de la más sencilla, chacharse las clases, de sacar la guitarra y cantar, chacharse para cantar. Y cobrar después del concierto, digamos. No, hubiera sido maravilloso, buena idea. Retrocederemos en el tiempo y lo hagamos. No, rebeldías así de... Como te digo, faltar a clases, pese a que, mira, yo he sido el mejor alumno de mi curso. Eso te iba a preguntar. Abanderado del colegio. Yo he sido el mejor alumno del curso y del colegio varias épocas. Eras así super nerd, digamos. Digamos que era super nerd, pero... O sea, imagínate cuán fácil era mi colegio. ¿Por qué no le creo nada al Mario? Su cara, es que no le creo nada. No le creo nada. Tú ves las fotos de niño de él con su bandera, con sus claro, cosas así así. ser el mejor alumno. Pero ¿y cómo saliste mejor alumno si te chachabas? Pero para que veas cómo era mi colegio. No, o sea, obviamente yo tengo igual un poco eso de... Sin creerte, no creerte. He sido el mejor alumno de mi curso, varios momentos. Lo repito de pero nuevo. también me he sumado a las rebeldías de los amigos y las amigas, ¿no? De estas rebeldías tontas, de faltarse a las clases, de guitarrear mucho en horario de clase, de molestar a los profesores en las clases, de matarnos de la risa en algunas clases que eran supuestamente además importantes y serias, y nosotros nos buscamos por dónde reír y por dónde hacernos la burla en general de nosotros y también de los profesores a veces, lastimosamente. Es decir, eras medio malito en tu colegio, ¿no? Sí, tenía compañeros además medio guardaespaldas. Porque ahora te vemos con arte, conciencia, todo, y no podemos creer que tú hayas sido malito, pues, de chico. No, pero es que él, pero a la vez, digamos... Era travieso, pero no había malicia, claro, yo creo, ¿no? Sí, esas chachadas y todo eso tenía vínculo también con lo musical. Andar con guardaespaldas, Marito, perdóname, Marito, es un decir. Cristian, ¿sabes algo sobre los guardaespaldas esos que nos quieras contar? Los he conocido ya en la universidad y sí, de verdad era un par de guardaespaldas. Peter, que soy parte de Negro y Blanco, estaba en eso, ¿no? Sí. Estaba en eso. ¿Y por qué era necesario tener guardaespaldas, Mario? Es una broma. Tú sabes que yo no soy alto ni así fornido, ¿no? Los otros son grandototes. Entonces, cuando había cualquier cosa, estaban ahí los amigos para proteger. Es chistoso. Pero fue una época también, aunque yo soy bien honesto, a mí no me gustaba el colegio. Yo no he disfrutado del colegio. No es que diga, puta, qué hermoso el colegio, así, a las clases. No.
Pese a que a mí algunos profes que han sido maravillosos, bien importantes y maravillosos, algunos de ellos guitarreros justamente, el profe de biología con la guitarra cantando Silvia también, cosas así, ¿no? Pero yo no he disfrutado del tema de ir a la clase y no he disfrutado. He disfrutado mucho de los amigos, muchísimo. Okay. Y son hermandades que siguen hasta ahora. Muy Eso bien. que eres un buen alumno, ¿sabes? Y eso que he sido... Normalmente los malos No alumnos quiero como yo repetir. son los Un que buen alumno. No quiero repetir que eres buen alumno porque no sé, no quiero que haya contradicción entre No, tener no, no. guardaespaldas y ser un buen alumno. Es algo ahí que nos han inculcado, porque mi hermana igual ha sido mejor alumna. En la universidad he sido mejor alumno. Él ha Es salido una con cosa- excelencia en la universidad, 100 me han sobre 100 dado sobre Con 10. excelencia. premio en la tesis, no sé qué. Pero lo lindo es que defendió su tesis, dijo ya me dan la nota y sacó la guitarra después y les cantó una canción ahí a los como reafirmando la vocación que de verdad él Claro, quería hacer, como ¿no? restregándoles en la cara que no les importaba Ahí está mi mucho la tesis, tesis. pero ahora aquí Pero está la bueno, nota, pero aquí voy a está la guitarrear. ¿Te acuerdas qué canciones has cantado? Una En la canción que se universidad. llama Si logras algo, pero que no me acuerdo de nada. Bueno, Bueno, pero- para las ineditadas. Pero lo rescata. lograste. Por ahí puede Quiero ser. que me cuenten cómo era la relación entre lo que ustedes vivían en su colegio y lo que se vivía políticamente en Bolivia en ese momento. Había contradicciones, había líneas que se enlazaban. Normalmente los espacios formativos que buscan darle forma a aquel que llega sin forma, supuestamente al colegio, no tienen por qué estar relacionados directamente con su contexto político y social, ¿no? Habían, en el caso nuestro, habían algunos profesores que nos hablaban mucho del contexto político histórico de ese momento del país, pero no era una línea del colegio. Eran algunos profesores sueltitos que nos inculcaban eso. Miren lo que está pasando ahorita en el país y analicen no sé qué. y la Claro, historia. En el colegio lo que te hacían leer era el prontuario escolar. Tú has leído todo el prontuario por escolar. supuesto. Y en el prontuario escolar el resumen de quiénes son los presidentes, ese parrafito, esos dos párrafos que era. O sea, ¿qué vas a aprender con eso a nivel de profundidad? No aprendes nada. Claro. Aprendes que nació en tal y que o murió, Claro, un si tema es que ha plenamente muerto, e hizo esto, cronológico, pero no analizas en profundidad. Y sobre todo no hay la memoria reciente, o sea, lo que ha ocurrido entre fines de los 70s y eran mediados de los 80s, digamos, todas las masacres o los despidos. Esas cosas las aprendíamos en casa, viendo en casa. O sea, todo lo que fue el resultado de la conquista de la democracia, pero después la UDP, toda la crisis de la UDP, eso no aprendes así. Sí, las marchas por la vida de los Claro. 80s que han determinado lo que ahora se está viviendo como país. Eso era uno que otro profe que te contaba eso. Claro, pero pero no una nos cosa casi enterábamos. clandestina, no tenía nada que ver con Sí, temas... en el colegio, en el San Calixto, les abrimos la puerta cuando hubo la marcha por la vida y el San Calixto fue uno de los colegios que abrió sus puertas y yo me acuerdo perfectamente de estar entre los voluntarios. Entre los voluntarios porque los patios de repente se llenaron de carpas y de gente que había llegado del oriente y Que de tenía todos que lados. acampar en algún Claro, lugar. y nos dividieron a los voluntarios los que estábamos ahí en comisiones, ¿no? Para ver el tema de ropa, de comida, de esto, lo otro. Entonces eso también es una vivencia que tenemos. Claro. Pero eso es otra, es por la línea del San Calixto, ¿no? El San Calixto Claro. y ha tenido esa línea siempre bien de prójimo, entonces... Pero eso es maravilloso. en A el veces colegio un no poco más, a tenemos. veces un poco menos. Casi siempre es el tema de quién está de director. Pero lo bueno es que nunca faltan los jesuitas realmente identificados con el tema de los jesuitas tercermundistas de los códigos, ¿no? Entonces, Claro. que en algún punto fueron parte de la teología de la liberación, abierta o no tan abiertamente, pero que eso mantienen. Entonces, Genial. eso está bien. Ok, súper. Ahí lo dejaremos. Haremos la primera pausa, ¿les parece? Claro. Nos hemos enterado de una cantidad de cosas, así siempre. Yo le digo, Nosotros también. siempre nos enteramos de cosas distintas cada vez que nos reunimos con estos chicos. La primera pausa en Avia de la Culturas Radio, conversamos con Cristian y Mario. A la vuelta seguiremos charlando aún más ya sobre la entrada específicamente en el primer grupo de Negro y Blanco. Ya regresamos. El mar en una guitarra y la logro alcanzar. Oh, oh, oh. Bueno, pues regresamos con los chicos acá charlando sobre su vida, sobre su obra. Vamos a un poco resumir la primera parte para aquellas personas que se enlazan con nuestra señal en este instante. Ya nos comentaron sobre su infancia, sobre sus colegios, sobre la importancia de los abuelos en ambas familias y sobre la conexión que había entre tíos, maestros, doctores, entre ambos. Impresionante, la verdad. Creo que ahorita también se acaban de enterar ellos de algunos detalles. Nos parece genial. El hecho es de que Negro y Blanco primeramente era un grupo de 4 personas. Así es, incluso de 5. Antes de 5. que nos llamemos Negro y Blanco, éramos los muchachos del taller de música popular de la Universidad Católica Boliviana. Y éramos 5 amigos, todos cantautores, que esa era una de las características. Los 5 amigos cantábamos y cantábamos canciones nuestras. Aparte que nos gustaban las mismas influencias, ¿no? Desde Sui Generis, Silvios, demás. Estaba el Mauricio Rosso, con el que yo hice un dúo antes de conocer a los chicos. Éramos un dúo, el Mauri Rosso y yo.
estaba Peter Rivera, Martín Cuevas y Marito, que eran un trío de Los Pinos, además, que estaban ahí en la Católica y que cantaban. Y como Peter y Mauricio estaban en psicología en la Universidad Católica, se conocían entre ellos. Entonces, la noche del aniversario, uno de los aniversarios de psicología, invitaron a mi dúo, invitaron al trío, y ahí esa noche nos conocimos. Y empezamos a compartir. Esa noche le canté el Pinta de Bolivia a Marito y él me cantó la canción El Hombre. Entonces sí era una conexión con las composiciones, no solamente con música de Silvio, sino con las composiciones. Y esa noche, pese a que Mario y su trío actuaron primero y luego actuamos nosotros con nuestro dúo, decidimos cerrar improvisando esa noche los 5 en el escenario con el Todas las Voces Todas, ¿no? Con el que es una maravilla esa canción, ¿no? El Todas las Voces Todas. Y improvisando, y entonces claro, algo se gestó esa noche, la primera vez que nos conocimos entre los 5, ¿no? Porque claro, habían las mismas influencias, ahí ya descubrimos que cada uno también hacía composiciones, y cerramos cantando los 5 juntos, y a partir de eso empezamos a juntarnos un poco. No, a guitarrear, ellos a entraron al juntarnos. Taller Música Popular, donde ya estábamos en Mauricio Rosso y yo, y ahí en el Taller Música Popular, nuestro primer concierto de todos juntos con el taller fue un homenaje a Silvio Rodríguez, de 2 noches, con más de 20 canciones. El Nico que Suárez hicimos, ¿no? dirigía Nicolás Suárez el hizo taller. o sea, organizó todo eso, ¿no? Todavía, que el Nico sigue haciendo todavía su quinta disminuida, ¿no? Sí, Claro. sí, sí, claro. Sigue todavía en movimiento. No les voy a preguntar qué significa para ustedes Silvio Rodríguez, porque creo que ya lo sabemos, ¿no? Está Eso clarísimo. daría para 3 programas Sí, más, además, además. está clarísimo. Lo que sí quisiera que me cuenten es cómo la realidad boliviana de ese momento los adopta a ustedes como hijos o con ese sello tan fuerte de Silvio Rodríguez. Porque en cierta medida ustedes como músicos primeramente aprovechaban sus influencias, bebían de sus influencias, realizaban sus composiciones propias, pero lo que les antecedía directamente era Silvio. Era como que ustedes son hijos de Silvio, de alguna manera. ¿Cómo los adoptaban en ese momento? Era tal cual, o sea, era Silvio, yo creo que nos ayudaba a definir el lenguaje con el cual íbamos a hablar con el público, nos iban a conocer. Si decíamos, estos muchachos están cantando Silvio, entonces entiendo por dónde van sus composiciones ya personales, que no son conocidas. Y nos ayudó en una primera etapa, hasta el 97, si mal no me equivoco, a que nuestros conciertos tengan público y nos conozcan. Pero llegó un momento, y había harto público en nuestros conciertos, en la universidad o en alguno que otro Sí, lo boliche. seguían, tenía mucha gente que lo seguía. Mucho público, porque obviamente iban a escuchar la música de Silvio, aparte de alguna que otra canción, pero era 80% música de otros cantautores y algunas composiciones nuestras. Pero por detrás componíamos y había varias canciones, entre las sueltas y las que habíamos hecho juntos. Y decidimos, pero así rotundamente un día, vamos a dejar totalmente de cantar música de otros y vamos a hacer solo nuestra música. Y anunciamos nuestro primer concierto con solo canciones propias, nada más. Y habían 10 personas. Con suerte 10 personas. Pero dijimos, así vamos a seguir. Hay que empezar, claro. Hay que empezar. Hay que lanzarlo una vez. Y nos moríamos de ganas de seguir cantando Silvio, no por ganar dinero. No era que, porque además éramos estudiantes universitarios, no era que necesitábamos el dinero precisamente, sino era por ganas, por cantar esa música que amábamos tanto, pero había esta necesidad más fuerte de hacer nuestras canciones y de proponer nuestras canciones. Pasó eso por un lado, todo esto que cuenta Cristian, pero también nos empezó a pasar otra cosa. Alguna gente, mucha gente en realidad, nos decía, pero esa música que están cantando o que están empezando a escribir, a proponer, es música que ya ha pasado de moda, es música que corresponde a la época de las dictaduras y no sé qué, y Ya ahora no estamos en otra. ya no hay que Se cantar. acabó la historia. Claro. De Fukuyama lo ha dicho, se acabó la historia. Eso va por otro lado, ¿no? Pero también hubo otra gente, otro núcleo de personas, que nos dijeron, el país es una olla de presión. El país es una olla de presión. investigadora, no me acuerdo el nombre de la investigadora, que estaba haciendo, creo, su tesis Estoy o algo así, investigando, ¿no? sobre todo en el Alto. Y se enteró de nosotros y nos hizo una entrevista. Y ahí es lo que ella nos dijo, chicos, acabó la entrevista, ella nos contó, chicos, por si acaso, o sea, yo estoy en mi investigación así, y ahorita lo que está ocurriendo en varias partes de Bolivia, pero específicamente en el Alto, se viene una explosión muy fuerte, muy fuerte. Eso debió ser el 97, 98. Esta explosión era... Estaba hablando de lo que iba a suceder el 2002, 2003. O sea, empezó el 2000 con los bloqueos, Felipe Quispe, toda la cosa fuerte, ¿no? Y derivó el 2003, 2004 y lo que se está viviendo ahora. Entonces, claro, hubo otra gente como esta investigadora que también percibía eso. Vislumbró, claro. Sí, y además nos pasó, y eso fue una cosa linda.
Y luego nos dimos cuenta, empezamos a conocer luego, un tiempito después, ya el 2002, 2001, 2002, a otros trovadores de nuestra generación, gente que hace canción social, y que luego se conformó este movimiento que es Guitarra en Mano, y que estaban un poco en lo mismo, estábamos en lo mismo, porque la primera etapa, los primeros años, nos sentíamos un poco huérfanos. Totalmente. Claro, Solos solitos. nosotros Claro. en esto, y nos decían, eso ya pasó de moda, y otros nos decían, oye, sí, se viene una cosa, un estallido. Pero lo sentíamos como solos. Claro, en ese momento musicalmente, para que entiendan también la gente que está escuchando, lo que estaba pasando musicalmente en Bolivia, no había cantautores, no había música trova. Los pocos trovadores y cantautores o habían salido a trabajar fuera de Bolivia o estaban haciendo otras cosas. Pero el boom en ese momento era esta El rock. mezcla entre el rock y El boom- música el boom era el boliviana, digamos, ¿no? También Sí, sobre todo surgían el rock. los... Pero canciones más románticas o de un corte mucho más, no sé, pues introspectivo, si quieres. Claro, más alejados de su realidad. Yo me acuerdo de los pocos que empezaron a cantar así sobre algo más social y todo. En esa época era Tajo, por ejemplo. Sí, Atajo. El Panchi, ¿no? Con Claro. ese primer disco maravilloso que Tajo fue sacaron y clave. que, o sea, te estaban hablando de realidades, de cotidianidad y todo. sí. Entonces, fue una cosa muy importante también. poco Pero era también dentro el del mundo del hip rock. Agarrar una guitarra y cantar tu canción era muy raro, muy raro, ¿no? Es decir, en ese momento era ir contra la corriente prácticamente, Exactamente, ¿no? exactamente. Pero luego cuando empezamos a conocernos con otros compas así del mundo de la canción social y todo, después nos dimos cuenta, oye, eso está respondiendo a algo que está pasando. No solamente una cosa nuestra, sino que hay una cosa social, Había una histórica, coincidencia. que está impulsando también este nuevo semillero también de trovadores y trovadoras. Y a la vez este nuevo semillero está impulsando y empujando lo que se está viviendo en el país. En esa medida, para concluir esa segunda parte, ¿en qué importancia ustedes les dan a las redes que ustedes mismos empezaron a armar en ese momento con Guitarra en Mano y con el hecho de no solo conocer a otros trovadores, sino que también como que empujarlo e impulsarse ustedes con ellos? Porque en cierta medida yo no creo que solamente ustedes se hayan sentido solo, muchos se deben haber sentido Así es, solo en seguro. muchas partes de Bolivia, no solo Seguro. acá en La Paz, ¿no? Y creo que ha sido muy importante, ¿no? Que, y eso hemos coincidido con ellos, el no hacerlo, todos nos sentíamos solos, pero podías haber dicho, sí estoy solo y quiero continuar solo. Claro. Porque me voy a enfocar en mi carrera y en mis cosas y esto me va a robar mi público. Entonces es el mí, Claro. mí, yo. Pero creo que ha habido mucha coincidencia entre todos nosotros, decir, estamos solos, pero podemos ser más fuertes si nos unimos, si nos conocemos, si hacemos que tu público y mi público y el otro Se público enlacen, claro. se enlacen, porque al final estamos cantando, si no exactamente de lo mismo, cosas muy parecidas, ¿no? Con distintos puntos de vista, pero de cosas parecidas. Y ahí es donde empezamos a hacer estos conciertos, algunas grabaciones, algunos encuentros, coincidencias lindas, que Vicente Feliu, su hermano, estaba un tiempo trabajando acá en la embajada de Cuba, su hermano mayor, y no su hermano, pero uno de sus hermanos, o sea, mayor a Santiago, pero menor a Vicente, Así creo. Estaba trabajando acá, entonces él pudo venir un par de veces aquí a Bolivia. Y pudo coincidir con los encuentros de Guitarra en Mano. Entonces eran no solamente los muchachitos que nadie los conoce cantando sus canciones, sino había un Vicente Feliu invitado Ya. y que Era era otra parte de cosa. nosotros. Entonces eso hizo que el público también de otras generaciones que conocía a Vicente nos fue escuche a clave. nosotros, ¿no? Y mediante Vicente nos decía, y además tendrían que conocer, en Lima están los muchachos de Silvio a la Carta, o está tal otro, o está acá, y entonces nos empezó... Vicente fue Abrir clave. puertas nos prácticamente, empezó a ¿no? unir. Qué Vicente frecuencia. Feliu, dos encuentros fueron importantes, o sea, dos trovadores, la llegada de dos trovadores, el de Vicente Feliu y Alejandro Filio también. La llegada de Alejandro Filio tuvo un perfil medio bajo, porque lo trajimos nosotros, ayudamos a traerlo nosotros, y coincidió con que Vicente estaba acá y pudimos hacer un pequeño encuentro de cantautores, donde estábamos nosotros, estaba Vicente Feliu y estaba Alejandro Filio, en Laudabol creo que fue ese encuentro el 2002, y aprovechamos de que otros cantautores que llegaron de Cochabamba, Rolito Ibaragaray, lo conocimos en ese viaje, perdón, en esa época, y entonces aprovechamos de hacer encuentros. Filio, por ejemplo, llegó y hizo una charla. Así No era un concierto, hicimos una charla sentados todos en el piso en una fundación, que era Fundarte, que ya no existe, pero que era una fundación bellísima, y ahí estaban varios de los cantautores, creo que estaba el Sergio Antesana más, si no me equivoco, estaba el Alejandro Rivas, estaban los Aguas, o sea, habíamos varios Empezaban de los los que quimbando también esa Ah, época. empezaban los quemados. Entonces, sí, fue clave fue Y- eso. pero además internamente, más allá de ante la gente, internamente se genera una cosa muy linda porque de mucho cariño entre nosotros y también de mucha admiración entre nosotros, o sea, y de las mucha canciones, influencia ¿no? entre nosotros. Claro. Yo te soy muy honesto, nosotros la primera época no teníamos, aunque habíamos quizás escrito canciones, no las mostrábamos tanto a la gente, canciones más con raíces bolivianas.
los Entre Dos Aguas hacían mucho eso. Entre Dos Aguas tenía cuecas, y que las presentaban a la gente. Nosotros el Píntame y una chacarera más de 1000 hermanos. Claro, y había otras, pero que no las habíamos trabajado. Entonces nos empezamos a influenciar mucho entre nosotros también. Y entonces, eso, mucha hermandad y mucha admiración y cariño entre nosotros, y eso ha fortalecido mucho nuestro trabajo individual, independiente, claro, pero también como movimiento, ¿no? Que como guitarra en mano, pero que estos últimos años nos hemos un poquito también distanciado, cada uno está con lo suyo, es pues complicado sus tiempos. Pero sin perder el cariño. Ejemplo, el concierto del otro día del Mao y la Tere, donde estaba el Vadik y nos hemos sentido casi como en un encuentro de guitarra en mano, ¿no? Sí, fue muy lindo. También los años pasan y creo que en cierta medida ustedes también como artistas van necesitando beber de otras aguas, claro, también. Ya hay las nuevas es necesario, por claro. suerte, las nuevas Que ustedes la están igual, guiando muy bien, ¿no? Ya nos están jalando a nosotros, eso es bien bonito también, las nuevas Ay, generaciones. no se haga el viejo, señor Mario. Vamos a hacer la segunda pausa, a la vuelta hablamos sobre Bolivia, no sobre la canción Píntame Bolivia, sino sobre Bolivia. Vamos a hablar sobre Bolivia a la vuelta. No se nos vaya, ya regresamos. Bueno, pues el dúo Negro y Blanco se identifica así, ¿no? Ya logra autentificar la marca, el nombre, ya no hay nadie más alrededor, solamente son ustedes. 20 años de carrera. Imagino que a través de la música, a través de todo lo que nos cuentan, han visto cuánto ha cambiado Bolivia, ¿no? Sí. A ver, vamos a empezar por el cambio social. Ustedes como representante de la canción social, ¿cuáles han sido aquellos cambios que han marcado? No quiero que hablemos solamente políticamente, sino también artísticamente. Evidentemente la forma en la que los acogían en ese momento a como los acogen hoy es distinta, ha cambiado, la juventud también ha cambiado, ustedes se convierten en exponentes, guías para esos jóvenes. ¿Cómo es la Bolivia de hoy? La de hoy. Sigue siendo una Bolivia complicada, porque encasillar Bolivia solo en una forma o en un término o en un párrafo es imposible. Esas son las cosas que uno aprende. Cuando uno está empezando, puedes encasillar más fácilmente porque conoces poco. La gente que conoce poco es muy capísima para encasillar y etiquetar las cosas muy fácilmente y generalizar. Mientras más conoces las realidades, te das cuenta que es todo mucho más complejo. Entonces, en una primera instancia estaba claro, ¿no? Los que estamos en contra del sistema y los que son parte del sistema. ¿No? Los que estamos en contra, bueno, es porque no estamos todavía en el poder en ese momento, ¿no? Por X razón, ahora los que están en poder son parte de un sistema que nos está desplazando y entonces tenemos que unirnos para poder combatir este sistema. Así está todo como bien clarito, ¿no? De repente empiezan los procesos de fines de los 90 y principios de los 2000, con partidos como el MAS o como movimientos sociales como lo que ha habido en Cochabamba con la guerra del agua, cosas así muy complejas cada uno por su lado, y te das cuenta que algo está sucediendo, que en Bolivia va a haber un nuevo cambio social que cada 50 o cada 30 años sucede en los pueblos, ¿no? Hay algo se está moviendo ahí. Y nosotros musicalmente nos entusiasmamos, como todos. Los que en ese momento, en los 80s o 90s, queríamos que algo se mueva, que estas cosas estáticas que te decían eso, así va a ser, porque el neoliberalismo es la corriente mundial y todo lo que sea de otro tipo de propuesta ya pasó. Entonces, de repente nosotros que estamos hablando de cambios sociales y todo, vemos que están ocurriendo cambios sociales. Y desde la gente, no necesariamente desde un líder político que te va a iluminar y va a decir así se cambia, ¿no? Sino cosas que estaban ocurriendo en distintos momentos. Las juntas vecinales, tantas cosas que han ocurrido en esos momentos. Entonces uno se entusiasma y empiezas a participar en lo que puedes desde tu área, que en la nuestra es del canto, las composiciones. Hay una canción que se llama Cambiando Todo, que creo que la hicimos el año 2001. Si más no me equivoco, en medio de un bloqueo que hubo en la carretera yendo a Cochabamba, ¿no? Yendo a Cochabamba y que allí surge la canción. Claro, nos bajamos todos y en el cerrito viendo todo lo que estaba bloqueado, que eran horas de horas, sacamos la guitarra y empezamos a hablar eso, ¿no? En el camino han puesto piedras. ¿Será que el pueblo, ya cansado de asombro, está cansado de tanta está mierda? Cansado de tanta mierda, decimos, ¿no? En la canción. No había ocurrido nada de que el Evo, nada de eso. Estaba ocurriendo por debajo muchas de estas cosas, pero era otro, y sentíamos, y había la necesidad de cantar. Ocurre todo lo que ocurrió el 2003, el 2004, el 2005, empieza un nuevo gobierno, y se empiezan a repetir ciertos ciclos que preocupan, ¿no?
ya desde mi punto de vista personal. Hemos cambiado, hemos mejorado muchísimas cosas, definitivamente, comparado a lo que hemos vivido en los 80s y en los 90s, mucha más participación, todo, pero a la vez es como que decimos, vamos a cambiar las estructuras, estructurándonos de otra manera más fuerte, ¿no? Entonces se generan otro tipo de reacciones. La canción siempre va a ser rebelde, siempre, o esperemos que siempre sea rebelde, siempre tratemos de mejorar cosas, de activar conciencia. Que sea como que un motor de... No puede estar conforme. No puede ser como que, bueno, ya hemos conseguido el cambio, vamos a echarnos tranquilos porque ya todo cambió. Ya está, ¿no? El cambio es constante. Es constante. Y tenemos que seguir cambiando, mejorándonos. Silvio lo ha dicho en Cuba, muchas veces hablando de la Revolución Cubana, tiene que ser perfectible, ¿no? Decía, tenemos que buscar ser mejores todavía. No podemos ser conformes, no podemos ser conformes. Si algo está mal, si hay corrupción, tenemos que cambiarla, tenemos que arreglarla, porque se la debemos a los que están más adelante. Claro, es que su proceso, es decir, los procesos de crítica y de formación de crítica no se logra, según mi opinión, en una etapa inicial de un proceso. El proceso de crítica viene evolucionando con ese mismo proceso. Claro. Entonces, van las dos cosas de mano. Yo voy cambiando, tengo que criticar ese cambio. Vuelvo a cambiar, vuelvo a criticar. ¿Por qué? Porque es lo que posibilita la construcción. Pero el problema es la gente que tiene miedo a la crítica, que tiene miedo al cambio, porque obviamente todo cambio ha tenido su costo. Entonces muchos dicen, si me criticas, si estás criticando esto, entonces vas a romper el cambio, estás en contra. O estás conmigo o estás en mi contra. ¿Eso quién lo dijo? George Bush, cuando habló del terrorismo, y dijo, o están con nosotros o están en nuestra contra. Ese tipo de pensamiento tan simplista, decir, o estás conmigo o estás en mi contra, no debería existir en nuestro proceso revolucionario, si quieres hablar, o nuestro proceso de cambio. Debería haber construcción constante. Sí, y hay una frase de Evo Morales, que a mí me parece fascinante, pero que creo que se debería aplicar todavía. Creo que ya no se le está aplicando mucho. Tal vez el mismo no lo está aplicando. Hay una frase que decía, al enemigo no hay que vencerlo, hay que convencerlo. Una frase que me quedó mucho y me pareció muy, muy profunda. Yo no sé si estos últimos años se está haciendo eso. Claro, no. No sé si se está haciendo eso. Entonces, en ese sentido también hay que seguir profundizando las cosas. El concepto de inclusión ha sido maravilloso. Yo, más que la economía, ahorita el gobierno solamente habla de la economía. Bueno, y de hecho, por ahí viene todo el tema de hablar de ese motor económico y todo, pero para mí lo maravilloso de este proceso, más allá del tema económico, que entiendo que es el sostén para que esto se pueda mantener en el tiempo, el tema de inclusión es para mí lo más fuerte. El tema de inclusión y el tema de intentar vernos de igual a igual. Para mí eso es lo más profundo de este proceso. Pero no se lo está hablando mucho. Ahora solamente se habla del tema económico. Como que fue una bandera y de momento se ha dejado de la mano, quizás como una cosa estratégica. Eso mismo decía Rosario aquí en el programa anterior. Y no me lo van a creer, pero decía lo mismo. Es como que estuviera escuchando a Rosario aquí. Mucha gente dice, pero mira las cosas malas que están ocurriendo. Ya deberías estar totalmente en contra de esto. Y los que hemos vivido los procesos, como te decía, de los 80s y 90s, y los hemos sentido así fuerte, sabemos que no queremos retroceder a lo que hubo antes. Pero podemos perfeccionar lo que tenemos. Tampoco queremos que lo que tenemos así se siga deteriorando, por supuesto, no queremos que siga deteriorando. Queremos que hayan cambios, pero no queremos que los cambios sean retroceso, como una máquina del tiempo, volver a lo que era antes. Con ese pensamiento, es que antes era mejor, digamos. Claro. No, señores, tal vez era mejor para algunos, pero no para todos. No para todos. No para la mayoría. No para la mayoría. No para los que no son de tu mismo color de piel, no para los que no hablan con tu mismo idioma. O sea, hay cosas ahí que tenemos que saber. No para los que no han ido al San Calixto. No. O a los Pinos. No por el colegio, en el colegio en San Calixto hay de derechas, izquierdas, hay de todo. No para los que, o sea, realmente el proceso tiene que analizarse mucho mejor. Y en ese sentido los artistas... ¿Cuál es su función hoy? Deberíamos tratar de mantener la independencia que siempre tratamos de mantener. Nunca nos hemos puesto una polera, pero así que diga más, ni menos. Hemos tratado de ser muy leales a nuestra visión sobre el país en estos 20 años, son 20 años. O sea, Duro Negro y Blanco no empezó el 2003 o el 2004 cuando Evo subió al poder, ¿no? Esto empezó mucho antes y va a continuar, esté o no esté Evo Morales o quien esté ahí arriba. Este proceso de seguir hablando de la realidad, de seguir entendiendo, tratando de ver qué está ocurriendo en todos los frentes de nuestra Bolivia, ¿no? Y quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, ¿no? Y tratando, o sea, la canción no puede tener partido. No puede ser partidaria. La canción tiene que tener el partido con lo que tú sientes
y con lo que ves y con lo que hablas con la gente. Ese tiene que ser el rol de la canción. La bandera de negro y blanco y de los artistas debería debe ser de la gente. canción en general y del arte en general y de la cultura en general, ¿no? Entonces eso se va a mantener en el tiempo, seguramente. Te traerá problemas, no te traerá problemas, pero tiene que tener esa profundidad la canción y el arte de meter y abrazar a la gente. Pase lo que pase con el tema partidario, ¿no? Y yo creo que los verdaderos líderes están de acuerdo con eso. Por eso hay que trabajar con las nuevas generaciones, sobre todo. La realidad no es un partido de fútbol, así de simple. No es que tienes que ser del Stronger o del Bolívar, ¿no? Claro, no es que aquí tenemos que meternos goles, faulearnos y como sea, porque uno tiene que ganar como En sea. opinión de negro y No blanco, debería el ser artista así. tiene que tomar posición. Sí, una posición personal y una idea política clara, pero eso no significa partidista, otra vez como hemos dicho, porque hay gente que dice, sí, pero tu idea política, entonces tienes que ponerte, ahí está tu polera, te la regalo, no sé, tu gorro, del más, porque ya tomaste identidad política, ¿no? No es así. Uno puede tener un pensamiento político maduro, evolucionado, sin necesidad de ponerse una polera, soy del Doria Medina o soy del Evo Morales, no. No, y ser crítico sobre todo, y consecuente. Pero es difícil en una época mucho más electoral o preelectoral, donde es más fácil pues etiquetar, es más fácil decir tomo Coca-Cola o tomo Sprite, ¿no? Pero ¿qué pasa si quiero mezclar un poco Coca con un poco Sprite? No, qué asco, eres un asqueroso, digamos, ¿no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a ver cosas buenas acá y destruir o desechar lo que esté mal, ya sea en tu propio partido o en lo que está acá? Tratar de ser un mejor ser humano y una mejor sociedad sin depender de una sola persona que me dé la realidad y la solución de todo. Pero el pensamiento crítico cuesta. Es más fácil que te digan qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, siempre. cómo tienes que marchar, Sí. qué te tienes que poner para marchar, etcétera, etcétera. Eso, ¿no? Es sí. mucho más fácil. Por eso la canción tiene que estar en general con la gente. Y es lo que va a seguir haciendo el dúo negro y blanco. Claro, hay que estar con la gente. Tiene que ser. Lo puedes Esperemos llamar que sí. movimientos sociales, lo puedes llamar sindicatos, lo puedes llamar lo que sea. Pero tienes que estar con la gente y tienes que ser muy crítico ante lo que está pasando y además romper esto de los oportunismos, porque hubiera sido fácil para nosotros en estos últimos años vincularnos a algún partido político, porque nos ha pasado, antes de que haya el MAS, nos han llamado de partidos políticos y nos han ofrecido dinero para que pongan la canción Píntame Bolivia en una campaña de un mes y hubiéramos ganado mucha plata. Mucha plata. Y ahora con el Pokémon más 2 sí, nos siguen ofreciendo, pero el Pinta de Bolivia no le estamos dando. Claro, y Entonces, seguramente es ahora una también cosa bien podríamos clara. tener esa opción económica, digamos, y que nos ayudaría en lo económico y en lo material, pero al final yo te aseguro que de aquí a 50 años, cuando ya no esté Evo Morales de presidente, cuando quizás haya otro partido Y político... cuando Píntame Bolivia pase los 50 años de derecho de autor, Claro, esa canción, por ejemplo... Que vaya la gente. De aquí a 50 años no va a estar el Cristian, no va a estar el Mario, no va a haber negro y blanco, pero la canción va a seguir. Claro. Y la gente de esa época, de aquí a 50 años, de cualquier partido político, la va a sentir. se va a apropiar y puede Entonces, hacerlo como cualquier obra artística. Yo tiene me que apropio tener de ella esa profundidad y le también. doy su... Bueno, yo creo que negro y blanco sí tiene un partido. No me digas mentira. Dinos cuál. Arte Conciencia. Bonito! ¡Qué El bonito! Cristian ya estaba a punto de ahorcarme. El partido Arte está. Conciencia. No des ideas, no des ideas. Me quedan 2 minutos, pero me parece que es una cosa súper linda de la que debemos así hablar. 2 minutos, Mario. No, claro que sí. Y algún rato podemos hablar netamente del Sí. proyecto, pero el proyecto no es un poco de lo que estamos hablando. Claro, yo sé Nace que de la no. experiencia de Negro y Blanco de vincular también lo cultural con lo social. Sí. Nace de esta necesidad de trabajar con las nuevas generaciones. Lo que yo no he vivido en colegio, porque no me han hablado de estas cosas, quisiera que las nuevas generaciones sí lo puedan vivir. lo hablen. Y las nuevas generaciones están sedientas de hablar de estas cosas, solo que no tienen los espacios para hacerlo. Sí. Entonces, Arte Conciencia intenta brindar esos espacios y que a través de la canción, el video y los artistas en general de varios rubros en vivo, se genere este movimiento de debate y de acción constante de las nuevas generaciones y jóvenes que les interese o no lo político y jóvenes que les interese o no lo cultural, con todos los espacios que se puedan. Entonces, el tender esos puentes es un gran reto, pero como proyecto, en chiquitito lo estamos haciendo, así de a poco lo estamos haciendo, y ese es el reto mayor, o sea, estar con nosotros, entre nosotros, tender esos puentes y que lo político sea parte de tu cotidiano y que no sea una mala palabra.
política no Sí, puede ser mala que no palabra. dé miedo cuando No, hablemos para de nada, eso. todo lo contrario. Genial. Gracias, chicos. Les agradezco un montón. ¿Han visto que se ha ido rapidísimo la entrevista? Ha volado. Ha volado, ¿no? Gracias, Es sí, que, sí, es sí. que, es que hablan ustedes súper bien. Un poco más, el Cristian termina entrevistando al Mario sobre ¿y tu abuelo cómo era? Y yo, bueno, me quedo nomás aquí. ¿Cuándo puedes escuchar a Negro Blanco? Aprovechar de entrevistarte. Sería lindo este domingo en el Prado, vamos a estar a las 11 Este de la domingo mañana. a las 11 de la mañana, domingo 5 de mayo a las 11 de la mañana en el Prado, vamos a celebrar los 20 años abierto para todo el público que quiere ir a escucharnos, a vernos, a comprar los CDs, a apoyarnos, a hablar con nosotros, pueden hacerlo en el Prado este domingo a las 5. Y los que estén viendo, ya sea Domingo por 5 a las Facebook, 11 de la por mañana. Facebook, lo que sea, el viernes. ¿El viernes? El viernes en el Teatro Nuna, ¿A así qué hora? por aquí a través de las redes sociales lo vamos a difundir. A las 8 de la noche, también con invitados especiales, la Mejunaro, va a estar la Melo Herrera, van a ver varios de los de Tere Guitarra en Mano, la Morales. Tere Morales, Qué bien. compartiendo un poco estas canciones, estos 20 años en el Nuna, viernes a las 8 de la noche y a este domingo 5 de mayo en el Prado a las 11 de la mañana. Viernes 3, por si acaso. Viernes 3 3 y el de mayo. domingo en la plaza. Y domingo Genial. 5 en Eso el- sí, en la Feria cumplí de mi la función Cultura. de entrevistador. Genial. Por vez primera vamos a lanzar nuestro programa antes para que el público que quiera conocer Gracias, más José, de por Negro y Blanco, no se preocupen, es nuestra función, lo puedan hacer antes de llegarse al concierto el viernes en la noche y luego en la radio podrá escuchar nuestro programa el sábado 8 de la mañana y el domingo 13 horas y desde el lunes pues también, bueno, desde antes va a poder disfrutar de vernos y escucharnos en las redes sociales. Por primera vez con 2 invitados, ha sido medio rápido el programa, pero un gusto y un privilegio. Chicos, muchas gracias y que A ti, vengan Saray. 20 años A ti, más. Gracias. Perdón Así por sea. molestarles tanto. No, todo bien, gracias. Alicia. Tanto les molestamos. Muy bien, así termina nuestro programa. Hasta la próxima semana. Como siempre, le agradecemos que nos haya acompañado y le agradecemos también a la doble 88.3 FM por recibir nuestro programa cada fin de semana. Ha sido un placer. Pase una excelente semana y hasta la próxima. Son tus ojitos divinos.